Hola amigos, Mr. Pablo Show de vuelta con otro vídeo y esta vez no vamos a hacer una ruta de senderismo. Hoy os voy a enseñar mis botas nuevas. Bueno amigos, pues estas botas son de la marca Salomón y el modelo es Evasion 2 GTX. El color, como veis, es gris, Castor Grey, es lo que pone en la caja, aunque también las venden en otros colores. Y deciros que a mí me ha costado estas botas 60 euros y ahora os voy a explicar un poco más acerca de ellas. Bueno, pues las botas, como veis, tienen perfil bajo, quiere decir que no te protegen en los tobillos, pero que te dan un montón de libertad de movimiento. Y además deciros que están hechas de Gore-Tex y de piel sintética. Y esto los hace a prueba de agua. Comentaros también que la suela, como veis aquí, esta suela está hecha con una tecnología llamada Contra-Grip, que la hace bastante estable y hace que tenga bastante buen agarre en diferentes tipos de terrenos. Y comentaros también que la suela está unida al cuerpo de la bota, por lo que parece mediante pegamento. Me hubiera gustado mucho más que estuviera cosida al cuerpo de la bota, pero desafortunadamente es así. Comentaros también que la punta de la bota es reforzada y esto hace que no tengáis ningún problema de tropezaros con algo y que os duele en el pie. Y también la parte de atrás está también reforzada. Comentaros también que la lengua de la bota está conectada al cuerpo de la bota de tal manera que evita que entren piedrecillas pequeñas o gravilla al interior de la bota, que por cierto, hablando del interior, como veis tiene un montón de espacio dentro y hace la bota bastante cómoda. Y finalmente daros un último vistazo a la bota un poco más cerca para que veáis más cerca cómo es y qué es lo que adquirís si decidís comprarla. Deciros también que no son, en mi opinión, unas botas muy feas y desde que hice este vídeo he tenido la oportunidad de probarlas y os tengo que decir que estoy encantado con ellas de momento. No sé lo que durarán y os lo diré en su momento porque evidentemente les voy a dar bastante tralla. Por lo menos la idea es hacer una ruta de senderismo cada semana y poner estas botas a prueba. Entonces ya os iré comentando a medida que las vaya usando las ventajas o los inconvenientes que tiene. Por cierto, se me olvidó comentaros que el peso de estas botas es de 800 gramos y las cuerdas que trae la bota están hechas de un material que yo creo que es de bastante buena calidad y que no hace que el nudo que hagas en la bota se deshaga. Bueno amigos, espero que hayáis encontrado el contenido de este vídeo útil y si es así no os olvidéis de suscribiros. Y comentaros también que en el futuro lo que tengo pensado hacer es cada semana continuar con una ruta de senderismo, un vídeo de una ruta de senderismo. Pero habrá semanas donde añadiré un segundo vídeo en el que haré cosas que son relacionadas con senderismo o con cosas que creo que pueden ser interesantes para vosotros como contenido adicional a ese primer vídeo. Así que estaros atentos porque hay un montón de planes y quiero que seáis parte de esos planes. Y finalmente despedirme como normalmente hago, que es diciendo que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir luchando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día excelente.